Hola, bienvenidos a este video donde les mostraré el ensamblaje de un propulsor submarino con piezas impresas en 3D. El propulsor es un componente importante o quizás el más importante para un vehículo submarino, ya que le permite maniobrar, desplazarse, hacer rotaciones debajo del agua, por lo que es un componente fundamental para el desarrollo de cualquier robot subacuático. En este video mi intención es mostrarles el diseño que he desarrollado tomando como referencia o como inspiración otros propulsores que existen en el mercado. Así que no voy a extender esta introducción y vamos directamente a mostrarles el ensamblaje del propulsor. El componente más importante es este motor brushless que ya viene con una hélice incluida. Este modelo de motor es el F2838 de 350 kb. El hecho de que ya venga integrado la hélice, que ya venga integrada la hélice con el motor es algo que nos facilita muchísimo la integración de este motor en todo el diseño de la carcasa. El componente principal es este motor brushless F2838 350 kb. De todas formas voy a dejar todos los links en la descripción del video. Siguiente componente, y también muy importante, básicamente es lo que junta, lo que une todos los componentes, la carcasa impresa en 3D. Okay. Yo he utilizado en esta ocasión ASA, que es un material muy parecido al ABS, okay. Es bastante resistente, tiene algunas complicaciones para imprimir, pero yo diría que compensa el hecho de que es un componente mucho más resistente. Y pues si tienen la oportunidad de o si ya tienen la capacidad para imprimir en este tipo de materiales, que a veces es un poco más complejo, pues yo los animaría a que utilicen ASA, ¿ok? Otra opción es utilizar un PLA reforzado con fibra de carbono o incluso un nylon también reforzado con fibra de carbono. Pero el ASA está bastante bien. De hecho, PLA quizás podrían usarlo, pero tocaría quizás darle algún tipo de recubrimiento con alguna resina epóxica quizás para que soporte la interacción con el agua salada, ¿ok? Entonces, importante, la carcasa. Aquí les estoy mostrando dos piezas. Igual voy a poner una imagen. Y aquí también tengo la base o soporte para el motor. Lo siguiente que vamos a utilizar digamos, en general son diferentes tipos de pernos y tuercas. Les voy a dejar una lista por el lado de aquí, ¿ok? Para que puedan conseguir los pernos y tuercas que van a necesitar para este proyecto. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco más de detalle sobre los componentes impresos, ¿ok? Este es, digamos, este es el cono posterior del propulsor, ¿ok? Esta es la base para el motor brushless, ¿de acuerdo? Este es el ducto, ¿ok? Que también es básicamente el que soporta o el que conecta el propulsor con cualquier otra estructura. Si nos damos cuenta, aquí tiene un soporte, ¿ok? Y este soporte nos va a ayudar a conectarnos en este caso a la estructura del vehículo submarino. Algo parecido a esto, ¿ok? La idea es que este soporte, esta base plana, nos ayude a conectar con la estructura y con el cuerpo del vehículo submarino, ¿vale? Pero igual esto ya lo veremos más adelante. Bien, entonces ya hemos visto un poco más de detalle. Okay, igual, el link para que hagan la descarga de estos STLs también lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan ustedes también imprimir esto y armar este propulsor, ¿vale? Entonces, primer paso, aquí tengo unas, no sé si se ven, pero bueno, tengo aquí unas tuercas M3, ¿de acuerdo? Tengo unas tuercas M3 que vamos a colocar aquí. No sé si se alcance a notar, pero la base del propulsor, la base del propulsor, de la base del motor, tiene unas ranuras hexagonales donde vamos a colocar estas tuercas M3, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos. Me voy a apoyar con una herramienta que en realidad no debería usarla para esto, pero tiene una parte trasera de madera que me va a ayudar a colocar la tuerca en la ranura. Perfecto, ahí va una.
Ok, ahí no sé si se alcanza a notar. Tengo estas dos tuercas instaladas. Listo. Y ya en esta pieza vamos a montar el motor F2838. ¿De acuerdo? Esto encaja en este punto. Ok, ese es el encaje que tiene. Los cables salen por esta ranura. ¿De acuerdo? Y por la parte posterior tiene 4 puntos para colocar los pernos. Ahora, estos pernos con cabeza Phillips ya vienen incluidos en el kit. Cuando compras este motor brushless F2838 ya te vienen estos pernos, o sea que en realidad no hay tanto de qué preocuparte en este caso, ¿vale? Entonces vamos con los 4 pernos en la parte posterior. Bien, esta pieza de la base también, ahí no sé si da para ver, la pieza es negra, no sé si se nota mucho, pero también tiene una ranura, ¿ok? En estas ranuras es que entran estos pernos, estas tuercas M2.5, ¿ok? Ahí también yo creo que se ve, ¿ok? Entonces, estas tuercas M2.5 se ingresan en este punto, yo creo que ahí da para ver, y con un poco de presión las empujamos hasta que el agujero de la pieza coincida con la rosca de la tuerca. Yo ya los había puesto y pues sí, para la demostración es un poco más complejo quitarlos para mostrarles cómo se coloca, pero en realidad es solamente empujar con un poco de presión y la tuerca ya quedaría adentro de la pieza, ¿vale? Listo. Entonces, una vez que ya tenemos las 4 tuercas, pues tenemos que verificar en realidad que la hélice gira con libertad, que no hay ningún punto donde se atasque o se frene la hélice, y en este caso pues no hay ningún problema. Una vez que hemos verificado esto, este ensamble previo lo pasamos hacia el ducto. Entonces aquí viene la siguiente parte. Tiene un poco de truco. Si es que te hace falta, podrías limar estas partes, ¿ok? Estas partes de aquí, limarlas para que entren con mayor facilidad. Pero si tu impresora está bien calibrada, pues yo no creo que tengas problemas. Yo he tratado de dejar cierta holgura en el diseño para que entre con facilidad, ¿ok? Entonces un poco de presión y ya entró. ¿Ves? En realidad no fue tan complejo. Listo, un poco de presión. Entonces por un momento dejamos de lado la base con el motor, ¿ok? Lo dejamos de lado por un momento y vamos al ensamblaje del ducto. Ok, en realidad el ducto es una pieza bastante sencilla, solamente hay que colocarle las tuercas para que en esta zona tengamos un punto de sujeción. Ok, en este caso yo estoy utilizando tuercas M4. Entonces, ¿cuál es la forma que yo utilizo para colocarlos? Tengo la tuerca y pues los hago encajar en esta parte. Y por lo general tengo pues 2 opciones. O utilizo un perno por el otro lado, un perno M4, para colocar la tuerca y hacer girar el perno para ir jalando de a pocos la tuerca e insertarla. O también puedo usar un alicate de presión. De hecho, el uso del alicate de presión te facilita muchas cosas. El alicate de presión por si acaso. Y la otra técnica usando una tuerca. Bueno, así que ahí vamos.
Listo, entonces ahí ya engancha y queda. Ya entró la tuerca. ¿Okay? Ya entró la tuerca en la ranura. Listo. No sé si se nota ahí, pero ya la tuerca está insertada en la ranura. Queda. Repitamos esto para las otras 3. Bueno, en realidad para las otras 2, y la tercera entra por esta ranura que ya en un momento les muestro cómo es que la coloco, ¿vale? Esta última tuerca entra en esta ranura de aquí, ¿ok? Así que vamos a intentar colocarla sin ninguna intervención adicional. Pues a veces caliento las tuercas un poco para colocarlas, pero voy a tratar de no calentarla en esta ocasión. Ok, no, me rindo. Voy a calentarlo. Listo. He calentado ligeramente la tuerca, así que ahí vamos de nuevo. Ahora sí, esto debería entrar como un guante. Y sí. Perfecto, entró súper bien. Listo, ok. Listo. Solamente voy a dar una pequeña limpieza aquí para asegurarme de que no quede ningún pedazo de plástico en los hilos de la tuerca. Y listo, creo que está bien. Comprobamos, okay, que el hilo de la tuerca entre correctamente. Ahí vamos. Entonces, de hecho, ya al momento de pasar la tuerca de prueba, limpia un poco. Listo, limpia un poco el hilo. Todo bien. Quedó. Ya tenemos las 4 tuercas instaladas. En el ducto también hay 2 ranuras hexagonales aquí, ¿de acuerdo? Que nos van a servir para colocar 2 tuercas M3 adicionales, ¿ok? Nuevamente con el pedazo de madera me ayudo. Listo. 1. La siguiente. Espérate, queda un poco desalineado. Listo. Quedó. Ya están las 2 tuercas M3. Y dentro de los STLs está este cono, ¿ok? Pero bueno, en realidad lo puedo colocar después, no importa. Vamos con la unión entre la base y el motor y el ducto. ¿Listo? Ok, lo volvemos a colocar. Y aquí tengo unos pernos, okay, M2.5 por 6 milímetros, cabeza plana. Ok, listo. Los colocamos aquí en estas ranuras y procedemos a atornillar. Perfecto.
Entonces hasta aquí, digamos que ya tenemos el propulsor. Con esto ya podríamos hacerlo funcionar. Pero para terminar de dar algo de estética al propulsor, tenemos este cono posterior, ¿ok? En este cono posterior lo que vamos a hacer es pasar estos cables del motor brushless por aquí. Lo colocamos en posición y ya podemos colocarle dos pernos M3x8. Lo ideal es que coloques dos pernos M3x8 de acero inoxidable. Yo en este momento no tengo estos pernos en inox, por lo que voy a colocar unos pernos normales de acero negro, ok, pero más adelante mi plan es obviamente cambiarlos por los de acero inoxidable, ok. Entonces listo, ahí va uno. Bien, y ahora para terminar también de cerrar la parte estética, está este cono que está, bueno, hace un momento estábamos conversando sobre este pedacito del cono, y también dos pernos M3x8. Lo ideal nuevamente que sean pernos M3x8 inox. Yo por el momento no tengo estos pernos en inox, así que vamos con los que son normales, con los de, bueno, acá en Perú como fierro negro. Uno y dos. Ya tenemos el propulsor listo y completamente ensamblado. En la pantalla van a ver el esquema de conexión para hacer la prueba, ¿ok? Hemos completado ya el ensamblaje del propulsor. Se ve bastante bien, bastante compacto. En próximos videos vamos a ver cómo este propulsor se ensambla con las demás piezas y van conformando el vehículo submarino. Espero que puedan acompañarnos también en esos videos, y les dejo también el video de la prueba de estos propulsores. Por favor, síganos y apóyennos descargando las piezas, imprimiéndolas. Síganos en nuestras redes, que voy a dejar en pantalla, también en la descripción de este video. Así que por el momento eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta este punto y nos estaremos viendo en un próximo video.